Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven, sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, es un placer para mí comunicarme con ustedes a través de estas plataformas digitales, especialmente para hablar acerca de Jesucristo, de su Evangelio y de la esperanza que tenemos gracias a su sacrificio expiatorio, de algún día poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y morar eternamente junto a Él, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, y también con todos nuestros seres queridos. En esta es la última clase del año 2024, hemos llegado a la conclusión de este hermoso año. Vamos a estudiar una clase muy especial que lleva por título Navidad, o mejor dicho, Él vendrá al mundo para redimir a su pueblo, y hace referencia a todas las enseñanzas que hemos encontrado y que vamos a repasar acerca de la vida y la venida de Jesucristo a la tierra, que están registradas en el Libro de Mormón. Básicamente esta clase es un repaso de todas las ocasiones, de todas las escrituras que en el Libro de Mormón encontramos que profetizan acerca de la venida de Jesucristo a la tierra. De más está decir que este es un momento maravilloso y muy espiritual, muy profundo para cada uno de nosotros, y depende de cada cultura, de cada familia, de cada región en la cual vivimos. Pero bueno, las tradiciones navideñas pueden variar de un lugar a otro. Sin embargo, hay un eje conductor que es el nacimiento de Jesucristo. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias a Él, todo el género humano puede tener la esperanza de algún día volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Él es el dador de gozo, Él es el dador de esperanza, Él es la luz del mundo realmente. Y así lo testifico, ¿no? En esta clase, a lo largo de este estudio, vamos a ir descubriendo cómo todos los profetas en la antigüedad han dado testimonio de Jesucristo, y hoy en día nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, también testifica acerca de él, de su divina misión y de cómo cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos la esperanza de poder volver a su presencia gracias a vivir el Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a pasar a leer primeramente la introducción del manual Ven, sígueme de esta semana, y luego analizaremos los puntos centrales o los principios que las clases nos invita a repasar. Un dato importante a tener en cuenta: estas clases del manual Ven, sígueme son un acompañamiento o un apoyo para nuestro estudio personal. Lo ideal, lo que indica el manual o el propósito de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al plantear el método de estudio con el manual Ven, sígueme, es que el estudio debe ser personal y familiar. El estudio de las Escrituras es algo que tiene que acontecer, es algo que tiene que suceder en el seno de los hogares, es algo familiar. Entonces haríamos bien si cada uno de nosotros, de manera individual o también como familias, apartamos unos minutos en nuestro día a día para estudiar las Escrituras, para repasar la reseña del manual Ven, sígueme, y luego, una vez que durante la semana hemos estudiado estas cosas, vamos a la iglesia, podemos compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, y podemos edificar y ser edificados junto a los demás hermanos y hermanas de la iglesia. Así que dichas estas cosas, no es la idea de este video suplantar nuestro estudio, sino acompañarlo simplemente y ampliar un poco los puntos de vista. Vamos ahora sí a leer lo que nos indica el manual Ven, sígueme. Desde Nefi hasta Moroni, cada profeta del Libro de Mormón se dedicó al propósito sagrado que se resume en la portada del Libro de Mormón: convencer a todas las personas de que Jesús es el Cristo. Un profeta lo vio como espíritu preterrenal, mientras que otro vio su ministerio terrenal en una visión. Uno proclamó desde una muralla las señales de su nacimiento y de su muerte, y otro se arrodilló ante su cuerpo resucitado y palpó las heridas de sus manos, pies y costado. Sí. Todos ellos sabían de esta verdad esencial: no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que viene para redimir al mundo. Así que durante esta temporada navideña, mientras los creyentes de todo el mundo celebran la bondad y el amor de Dios al enviarnos a su Hijo, medita en la forma en que el Libro de Mormón
ha fortalecido tu fe en Cristo. Al pensar en su nacimiento, medita en la razón por la que vino y en cómo su venida te ha cambiado la vida. Entonces podrás experimentar el verdadero gozo de la Navidad, la dádiva que Jesucristo te da. Y bueno, esta es la introducción que nos da el manual Ven Sígueme, ¿no? Nos pone en eje en lo que corresponde a las celebraciones de la Navidad. ¿Qué celebramos en Navidad nuevamente? Celebramos el nacimiento de Jesucristo y la esperanza que renace junto a él, ¿no? Vamos a pasar ahora a analizar los principios de la clase, o las ideas centrales, o como dice el manual, las ideas para aprender en el hogar y la familia. Las mencionamos todas juntas y luego las vamos desglosando una por una. La primera es: Jesucristo nació para ser mi Salvador. Luego, Jesucristo es el Redentor del mundo. Después, el libro de Mormón testifica de Jesucristo. Y esa es la última. Son tres los principios de esta clase. Y son tres principios en los cuales no debemos detenernos, sino que también podemos ampliar y buscar de qué otras maneras Jesucristo tiene significado o importancia en mi vida, ¿no? Esto es algo que debemos cultivar y analizar de manera personal, pero en estos tres ejes es donde el manual Ven Sígueme nos invita a repensar, ¿no? Y dice el primero, que es: Jesucristo nació para ser mi Salvador. El manual Ven Sígueme menciona: en la época navideña es tradicional leer la historia del nacimiento del Salvador en el Nuevo Testamento, pero también encontrarás profecías conmovedoras de este sagrado acontecimiento en el libro de Mormón. Por ejemplo, hay profecías del nacimiento del Salvador y de su ministerio en Primer Nefi, en Mosía y en el Amán. Y nos pregunta el manual, ven, sígueme, ¿no? ¿Qué impresiones recibes sobre Jesucristo al leer estos pasajes y al contemplar el simbolismo de las señales de su nacimiento? ¿De qué modo los testimonios de estos profetas fortalecen tu testimonio de Cristo y de su misión? Entonces nos da una serie de escrituras que podemos encontrar a lo largo del libro de Mormón, en Nefi, en Mosía y también en el Amán, que nos hablan o nos testifican acerca del nacimiento de Jesucristo y su venida a la tierra. Pero no solamente el nacimiento, sino también acerca de su misión como Hijo de Dios, como Salvador de la humanidad. Entonces el manual Ven Sígueme nos invita a reflexionar en cómo estas escrituras amplían nuestro conocimiento, nuestra percepción de Jesucristo, y no solamente estas cosas, sino también cómo nos ayudan a ampliar nuestra relación con Él y hacerla más cercana y más vívida. Vamos a leer simplemente algunos versículos de los que sugiere acá, ¿no? En Mosía 3, del 5 al 10, para comprender y profundizar un poco en este principio, y luego vamos a continuar. No vamos a leer todo el bloque, son cinco versículos que los invito a que lo puedan hacer en sus hogares, pero sí vamos a leer algunos de los más importantes. El primero es los versículos 5 y 6, dicen lo siguiente: porque aquí viene el tiempo, y no está muy distante, en que con poder el Señor omnipotente, que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres, efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los fallecidos, hacer que los cojos anden y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Y echará fuera a los demonios o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y los versículos 8 y 9 menciona: y se llamará Jesucristo el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Aquí hace clara referencia al nacimiento de Cristo, ¿no? Y el versículo 9 es muy gráfico y muy interesante. Y aquí Él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre. Y aún después de todo esto lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán y lo crucificarán. Aquí vemos cómo, a pesar de que era una persona digna, una persona pura y sin mancha, que no había mal en él, fue juzgado y crucificado, ¿no? Pero el versículo 10 es uno de los más maravillosos, porque dice: y al tercer día resucitará,
y aquí se presentará para juzgar al mundo, y aquí todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Y hay una frase, ¿no?, que me resulta muy significativa en este bloque de escrituras, que es: se presenta para juzgar al mundo. Sigue diciendo el manual Ven Sígueme lo siguiente. Aquí hay otras sugerencias para ayudarte a que te centres en Jesucristo durante la época de la Navidad. Y nos da una serie de sugerencias, ¿no? La primera es: ¿sabías que en la biblioteca del Evangelio se pueden ver los devocionales de la Navidad de la primera presidencia anteriores? Entonces lo podemos encontrar en la aplicación del Biblioteca del Evangelio y lo podemos buscar en videos de Navidad. Bueno, y sigue diciendo: considera compartir estos mensajes y esa música a fin de difundir la alegría de la Navidad. Luego, a ti y a tu familia también podría agradarles escuchar selecciones de la colección Música de Navidad de la Biblioteca del Evangelio. Y por último, considera planificar actividades con tu familia puedan realizar en los días previos a la Navidad para sentir el Espíritu de Cristo. Actividades tales como prestar servicio a alguien o cantar himnos navideños juntos. Bueno, estas y muchas otras ideas podemos encontrar en la página iluminaelmundo.org de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es esta iniciativa Ilumina el Mundo, en la cual se nos invita a encender nuestra luz, ¿no? Encender nuestra luz y específicamente la luz de Jesucristo. Dar testimonio de Él a través de pequeños actos de bondad o de servicio, aun como Jesucristo lo hizo cuando dicen las Escrituras que anduvo haciendo bienes. Vamos a pasar al siguiente principio, que es: Jesucristo es el Redentor del mundo, y es bastante interesante. Este es un pequeño principio, pero muy importante. Dice: la razón principal por la que celebramos el nacimiento de Jesucristo es su sacrificio expiatorio. Gracias a ese sacrificio, Él puede salvarnos del pecado y de la muerte, consolarnos en las aflicciones y ayudarnos a perfeccionarnos en Él. ¿Qué has aprendido del Libro de Mormón este año en cuanto al poder del Salvador de redimirte? ¿Hay algún relato o enseñanza que te haya llamado la atención? Piensa en lo que puedes aprender sobre la misión redentora del Salvador en los siguientes versículos. Y nos da una serie de escrituras, ¿no? Ahora, la pregunta final que nos hace: ¿qué te sientes inspirado a hacer para mostrarle gratitud a Jesucristo? Entonces nos habla acerca del poder que tiene Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Redentor del mundo para perdonarnos de nuestros pecados y salvarnos aún de los lazos de la tumba, ¿no? Vamos a leer en Moroni 10:32 una escritura, bueno, que la repasamos la semana pasada, y es uno de los últimos versículos, si no el último versículo de Moroni, en el cual se nos invita a perfeccionarnos en Él, ¿no? Que dice: sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro corazón, poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Hermanos y hermanas, podemos ser perfectos y podemos dejar atrás los errores de nuestra vida, los errores de nuestro pasado. Pero esa perfección únicamente viene gracias a Jesucristo. Gracias a Él podemos abandonar nuestros pecados, nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas, al grado de que podamos ser una luz y una guía para nuestros semejantes. Pero esto únicamente es posible gracias a la expiación de Jesucristo, a lo que Él sufrió por nosotros en Getsemaní. No solo en Getsemaní, cuando derramó su sangre por cada uno de los poros de sus poros en esa oración intercesora, sino también en la cruz, cuando fue crucificado, y aun cuando resucitó al tercer día y se presentó ante sus discípulos, ¿no? Realmente únicamente gracias a Jesucristo podemos encontrar gozo, paz y fortaleza para abandonar nuestros pecados y nuestras debilidades que muchas veces nos sobreexigen, nos superan en nuestras fortalezas.
Bueno, en Cristo podemos encontrar ese refugio, ese amparo, esa esperanza para abandonar esas debilidades y convertirnos en las personas que nuestro Padre Celestial quiere que seamos. Pero vamos a leer en en segundo Nefi 2, versículo 6, que dice: por tanto, la redención viene en el Santo Mesías, por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. Y leemos también en el Amán 5, versículo 9, una escritura muy conocida que dice: oh, recordad, hijos míos, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Sí, recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo que ha de venir. Sí, recordad que él viene para redimir al mundo. Vamos a dejar aquí este principio, teniendo en cuenta que este es el eje del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el Redentor de la humanidad, y de la profundidad de la comprensión que tengamos de este principio dependerá nuestro testimonio, nuestra fe y la soltura con la cual podamos enfrentar los desafíos cotidianos de nuestra vida. Si alguien a nuestro alrededor tiene dudas o desconocimiento o tiene deseos de conocer más acerca de Jesucristo, la invitación siempre es a poner el énfasis en este enfoque, en Jesucristo como el Redentor de la humanidad. Una vez que comprendamos este principio, todas las cosas a nuestro alrededor se acomodarán y ocuparán su debida posición. El siguiente principio, y el último también de esta clase, es: el libro de Mormón testifica de Jesucristo, y dice el manual Ven Sígueme lo siguiente: otro testamento de Jesucristo es más que solo un subtítulo del libro de Mormón. Es una declaración de su propósito divino. Medita en lo que aprendes de los siguientes pasajes de las Escrituras sobre la misión del libro de Mormón de testificar de Cristo, y nos da una serie de escrituras, ¿no? Luego les vamos a repasar, pero sigue diciendo el manual: podrías escribir en tu diario personal sobre cómo el haber estudiado el libro de Mormón este año te ha acercado más a Cristo. Las siguientes sugerencias pueden serte útiles. Entonces nos invita a hacer este ejercicio de retomar nuestro diario de estudio, o también nuestro diario personal, nuestro libro de recuerdos, y escribir: algo nuevo que aprendí o sentí acerca del Salvador este año fue, y lo que nosotros hayamos aprendido o sentido. Aprender en cuanto al Salvador en el libro de Mormón cambió la forma en que yo, y seguir completando, ¿no? Y otra sugerencia: aprendí que mi personaje o mi relato favorito en el libro de Mormón, aprendí de mi personaje favorito en el libro de Mormón que el Salvador, y ahí continuamos la oración con nuestros sentimientos, ¿no? Con nuestra opinión. Sigue diciendo el manual: tanto que sientes por el libro de Mormón. ¿Cómo podrías compartir tus experiencias y tu testimonio? Quizá te sientas inspirado a regalar un libro de Mormón como regalo de Navidad. La aplicación del libro de Mormón hace que sea sencillo compartirlo. El obispo Gerald Caussé mencionó varias verdades del libro de Mormón acerca de Jesucristo en el discurso de la Liaona de mayo de 2020, un testigo viviente del Cristo viviente. Podrías ver esa lista y meditar en cómo cada una de estas verdades te ha cambiado o podría cambiarte la vida, y también ver en el libro y también ver en el apartado temas del Evangelio, libro de Mormón. Esto lo encontramos en la biblioteca del Evangelio, ¿no? Para profundizar en este principio de el libro de Mormón testifica de Jesucristo, el manual Ven Sígueme nos da una serie de escrituras, y algunas de ellas muy conocidas, que nos ponen en contexto, en el contexto de las escrituras, ponen la posición correcta, el rol que cumple el libro de Mormón, tanto con respecto a la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, ¿no? Y una de las más importantes, o la que más me gusta a mí personalmente, la encontramos en segundo Nefi 25, y son los versículos 23 y 26. Quien escribe aquí o quien habla es Nefi, y menciona lo siguiente: porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios,
porque sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. En esas pocas palabras está reducido todo el Evangelio de Jesucristo. Nos salvamos por la gracia, pero únicamente después de hacer todo cuanto podamos, ¿no? Pero el propósito de Nefi y de tantos profetas, antiguos como modernos, es uno: testificar acerca de Jesucristo, ¿no? Y ayudar a otros a venir a Él. Y sigue diciendo el versículo 26, lo que resume en pocas palabras el contenido del libro Mormón, que es: y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Para ir finalizando ya la clase, esta clase del Manual Ven Sígueme, pero también para ir cerrando este maravilloso año 2024, que ha estado colmado de desafíos, pero también de bendiciones que se han derramado sobre cada uno de nosotros, quiero compartir también mi testimonio con ustedes. Yo sé que Jesucristo vive, Él es mi Salvador. Él es el Salvador de toda la humanidad. Él nos conoce a cada uno de nosotros de manera personal e individual. Conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros gozos y nuestros desafíos, pero también conoce nuestro potencial divino como hijos e hijas de Dios. Él realmente nos ama. Nos amó tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Y como muchos de ustedes, puedo decir que Él es mi amigo. Jesucristo es mi amigo, Él es mi Salvador y lo amo profundamente. Y comparto estas cosas y esta clase con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.